Los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Seguimos con ustedes acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Saludamos a quienes también a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio, con muchas noticias. Una mañana muy soleada en Bogotá. A esta hora ya comienza a nublarse el cielo. Es posible que haya algunas lluvias, según reporta el IDEAM. Y vamos de inmediato con las noticias. La primera de ellas tiene que ver con la segunda línea del metro de Bogotá, no la que ya está comprometida hasta ahora hasta la calle 72, la avenida Chile con avenida Caracas, y que podría ir extendida hasta la calle 100 con autopista norte. No, estamos hablando de la segunda línea del metro que tiene previsto hacerse desde Suba hacia este mismo punto. Fue declarada desierta la primera licitación, pero en 2 semanas se daría inicio a un nuevo proceso, esta vez una licitación pública internacional. Esto quiere decir, traduciendo de don Nicolás Rodríguez, que se aplaza un poco el cronograma para la construcción de la segunda línea del metro para la capital del país. Así es, Ricardo, buenas tardes. Pues eso lo acaba de confirmar el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que se declara desierto el proceso de licitación para la construcción de la línea 2 del metro de Bogotá. Confirma el mandatario que eso se da tras recibir una comunicación del grupo SACIR, el grupo español interesado en esta licitación, afirmando que van a retirar la propuesta. Y es que, según lo comentado por el alcalde y la gerencia del metro de Bogotá, esa comunicación se recibió hoy a las 9:50 de la mañana y precisamente hasta hoy, Ricardo, era ese plazo para presentar las propuestas y asimismo continuar ese proceso de calificación. Afirma por su parte el mandatario local que no se recibieron más propuestas, o que más bien la empresa Metro de Bogotá no recibió más propuestas, y por eso se tomó esta determinación. El alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. Desde la mañana de este 20 de enero se vencía el plazo para que se presentaran propuestas para la construcción de la línea 2 del Metro de Bogotá. Debemos informar en esta mañana que no se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados, precalificados para presentar propuestas. La empresa Metro no recibió propuestas. Y precisamente dice el alcalde que esto no significa que el proyecto se vaya a detener, ya que también cuentan con el apoyo de la banca multilateral y los créditos de la banca multilateral, como lo confirmó desde el año pasado. Y por su parte, tanto el gerente del metro como el alcalde aseguran que para el mes de febrero se va a reabrir el proceso de invitación y licitación a los interesados con un plazo aproximado de 7 meses, es decir, hasta septiembre, y después de esta fecha cierran el proceso para recibir las ofertas y comenzar el trámite de valoración, por lo cual, según lo estimado por el distrito, en el primer semestre del 2027, Ricardo, se espera que adjudiquen el contrato para la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá. Sigue la violencia en el suroccidente del país. Hubo una nueva explosión en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, mientras siguen buscando las 17 camionetas que se robaron las disidencias de la vía panamericana. Algunas incluso, denuncian concejales, ya se estarían viendo en algunas zonas de la ciudad de Cali. Hugo Mario Palomar. Ricardo, los habitantes del barrio Las Mercedes, ubicado en la cabecera del municipio de Suárez, Cauca, fueron sorprendidos hace algunos instantes por una fuerte explosión. Según la comunidad, en medio de bolsas de basura abandonadas a pocos metros del parque principal, fueron instaladas 2 cargas explosivas con la intención de atacar a las patrullas del ejército y la policía que recorren las calles del pueblo. Uno de los artefactos explotó anticipadamente, causando daños en ventanas de algunas viviendas, locales comerciales y en una motocicleta que estaba parqueada en el sector. Minutos después de la explosión, la alcaldía de Suárez publicó un comunicado pidiendo a los habitantes del pueblo tomar medidas y precaución para sus desplazamientos por la posible presencia de otros artefactos explosivos allí en la cabecera municipal. Recordemos que allí en Suárez, Cauca, el pasado 14 de enero se registró un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de policía del municipio, ataque que por fortuna no dejó en su momento policías, tampoco civiles, heridos. Ricardo. Muy bien, Hugo, unas 6 minutos. Hay novedades. Declaró hoy ante la Fiscalía Juan de Bedut, el padre de una de las niñas terriblemente envenenadas con frambuesas achocolatadas impregnadas con talio por parte, presuntamente, de Zulma Guzmán. ¿En calidad de qué
estuvo Juan de Bedut hoy en la Fiscalía. Calila Peña. Sí, señor. Mire, asistió Juan de Bedut, padre de una de las niñas fallecidas, quien rindió su versión libre ante el ente acusador sobre los hechos que hasta ahora apuntan a Zulma Guzmán como la principal responsable del crimen que conmocionó al país. Según la Fiscalía, la declaración de Bedut hace parte del fortalecimiento probatorio del proceso y busca esclarecer detalles relevantes sobre el contexto familiar, la recepción de las frambuesas y los efectos que tuvieron en las víctimas. De manera paralela, pues esta semana la Fiscalía avanza en otras decisiones determinantes dentro del caso. Una de ellas, el llamado a interrogatorio de una mujer que aparece mencionada en la investigación, quien presuntamente habría sido la persona encargada de entregar al domiciliario las frambuesas que posteriormente llegaron hasta la vivienda del empresario Juan de Bedut. Hablamos ahora de la inseguridad en Bogotá, hablamos del asesinato del profesor de la Universidad Externado de Colombia, Nil Felipe Cubides. Fue víctima del paseo millonario. Le sacaron la plata de las cuentas bancarias el pasado viernes y luego lo mataron. Su cuerpo fue hallado incinerado en la vía Soches, en Usme, en el suroccidente de Bogotá. Allí está Julián Ríos. Hola, buenas tardes. Esta es la vereda de los Soches de la localidad de Usme, en el sitio donde encontraron asesinado al profesor Cubides. Aquí se enfocaron las investigaciones por parte del CTI de la Fiscalía. Encontraron algunos de los rastros, por ejemplo, esta manga de una chaqueta que al parecer él pertenece a la víctima, al profesor Nil Cubides, profesor y docente del externado. Aquí es donde supuestamente los delincuentes lo arrojaron a una especie de carreta de madera, le rociaron gasolina y le prendieron fuegos. No hay cámaras en este sector, es una zona boscosa, despoblada, por eso los investigadores tienen una difícil tarea para armar este rompecabezas y también para establecer las causas de este asesinato y poder dar con el paradero de los responsables. Terrible historia que siguen las autoridades para determinar cuál fue la banda responsable del asesinato del profesor de la Universidad Externado de Colombia, luego de haber sido víctima de este paseo millonario. En el Hospital San Rafael de Itagüí, sus trabajadores, que no son ningunos ricos, como intentó peyorativamente calificarlos, o mejor descalificarlos el ministro de Salud, le respondieron y mostraron cuál es el drama que tienen en sus familias, algunos incluso sin poder pagar la matrícula de sus hijos. No es para ningún tipo de chistes, señor ministro, es una tragedia humana. Héctor Santamaría habló con ellos. Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, nunca se imaginó que defender y exteriorizar una crisis como la que vive su hospital, llevándola a que con lágrimas contara cuál es la realidad de sus 460 empleados a los cuales no le paga hace 4 meses, lo llevaría a que lo pusieran en el ojo del huracán. Llegaban llorando, no tengo con qué comer. No tengo que pagar arriendo. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció que habría corrupción en el hospital que atiende especialmente a la comunidad más pobre del sur del Valle de Aburrá y del suroeste antioqueño. Incluso habló de clases sociales. Los ricos también lloran. ¿Sí? Lo real es que hay una deuda de 22.000 millones de pesos al San Rafael, el 90% de la nueva EPS y Sabia Salud, las dos intervenidas por el gobierno nacional. Por eso, Jonathan Arroyave, un enfermero, esto le dijo a Blue. Bueno, realmente es un baldado de agua fría muy fuerte. Realmente es doloroso que nuestro líder, digámoslo así, que es el ministro, nos trate de esa manera. Obviamente son palabras que habría que entender mucho más el contexto de lo que él haya querido decir, pero la realidad es otra. O sea, estamos viviendo dificultades grandes, graves, porque es nuestro sueldo, es nuestro vivir. Más allá de las discusiones en el centro están los usuarios, que también hablaron con nosotros. Aquí llegan todos los pobres y si no es aquí en el Hospital del Sur, pero aquí es de puro pobre. Apoyo la consulta rico que nunca llega. No, acá no llega gente rica, acá llegamos somos los más vulnerables. Aunque el ministro Jaramillo habló de corrupción e involucra al hermano del gerente Jorge Honorio Arroyave, este hace 12 años no es diputado. La gobernación de Antioquia también lo niega y antes, por el contrario, destaca que están saneando a este hospital. Don Andrés Carmona, hablemos de política. Finalmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el decreto que elimina la prima especial de servicios para los congresistas. Eso sí, para los próximos congresistas. Esto no aplica para quienes hoy son aliados del gobierno y estarán hasta el próximo 20 de julio en el Capitolio Nacional. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Se trata del decreto 0030 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas y la directora del Departamento de Función Pública, Mariela Barragán. Con este decreto se elimina el decreto, o se deroga el decreto de 2013, que establecía una
prima especial de localización, vivienda y salud de los congresistas. Esta prima inicialmente en el año 2013 tenía valor de 7.898.000 pesos, pero en la actualidad se le paga a los congresistas un valor de 16.940.000. Y ojo, esta prima también hacía parte de la asignación básica y constituía factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y prima de Navidad. Con esta decisión, el salario de los congresistas estará organizado, estará conformado por dos componentes. Primero, el sueldo básico y segundo, de representación. Por supuesto, varios congresistas ya han señalado que esta eliminación de esa prima de servicios hacía parte de los cerca de 18 proyectos de ley que buscaban reducir el salario, pero que fueron negados por el Congreso. Muy bien, don Andrés, el abrebocas de la muy agitada movida política este comienzo de año en Colombia. Mateo, comencemos hablando, porque más adelante tendremos más información sobre la posibilidad que se venía hablando de una tercera consulta el 8 de marzo, la consulta de centro. Exactamente, Ricardo. ¿Qué sabemos? ¿Quién está pidiendo canoa? ¿Quién está pidiéndoles a otros candidatos que se suban a ese barco, a ese bus? Es precisamente, Ricardo, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que busca construir una opción de centro para una consulta el 8 de marzo. Ha estado hablando con Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, con Luis Carlos Reyes y con Leonardo Huerta. Él fue defensor para la salud. También le hizo un llamado a Mauricio Armitage, quien ya dijo que no iba a esa consulta, pero le hizo también una invitación directa a Claudia López, a Sergio Fajardo. Recordemos que Fajardo ha dicho en diferentes ocasiones que va directo a la primera vuelta, pero lo que busca Claudia López es que reconsidere esa decisión. Personas todas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y logrando los resultados que nos propusimos para la gente. Espero que Sergio cambie de opinión y acepte venir a esta consulta. Pero en todo caso creo que yo le voy a decir, Mateo, que la noticia de esto que dice la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, es que esté de nuevo acercándose a Sergio Fajardo. Ellos fueron muy cercanos hasta el 2018 y tal vez un poco en el 2022, pero luego partieron cobijas y estaban muy distantes. Estos acercamientos y esta petición de Claudia López a Sergio Fajardo para que se suba a la misma consulta a la que ella iría, muestra que en el centro no están tan felices, están preocupados porque entienden que necesitan una consulta viable para poder avanzar hacia las elecciones de mayo. Exactamente. Ahora en la política las enemistades se dejan atrás cuando por conveniencia se necesitan alianzas nuevas. La pregunta, Ricardo, además es si Sergio Fajardo llegará a esa consulta, que lo más seguro es que no, porque él ya ha dicho en diferentes ocasiones que va directo a la primera vuelta para tratar de darle aire a esa consulta, pero lo que hace Claudia López es tratar de convencerlo y de esa manera esa consulta de centro podría tomar alguna forma. Podría ser viable en ese caso. 1:15, hablando de política, Catherine Ávila, ya se conoce desde la registraduría el modelo de la tarjeta electoral, del tarjetón de las consultas del 8 de marzo. Sí, señor Ricardo, la Registraduría Nacional presentó el formato de la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo y confirmó que habrá una sola tarjeta para todos, la del Pacto Amplio y la Gran Consulta, esto con el fin de garantizar el secreto del voto. Los ciudadanos que van a votar deberán marcar una única opción en toda la tarjeta, pues hacerlo en más de una casilla va a anular el voto. El Hernán Penagos explicó que esta medida evita que se evidencie pues la orientación política del votante y además recordó que el 6 de febrero vence el plazo para la inscripción de precandidatos por parte de las organizaciones políticas y que una vez cerrada esta etapa se realizará el sorteo de la posición de los candidatos en la tarjeta electoral. Sobre este tema, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, se pronunció también respaldando la adopción de una tarjeta electoral única para las consultas presidenciales porque dicen que permite guardar precisamente el secreto del voto, así como la impresión en las tarjetas del 100% del censo electoral. Lo dijo durante la Comisión de Seguimiento Electoral que continúa hasta ahora. Ahí estamos viendo el modelo, estamos viendo en Dito y en YouTube el modelo de la tarjeta electoral para las consultas del 8 de marzo, todas en una sola tarjeta, y eso abrió la polémica, como usted lo dice, Catherine, porque el CNE, o al menos Cristian Quirós, que es su presidente actual, no está muy de acuerdo. Él dice que esto genera confusiones.
Lo cierto es que ya la registraduría está mostrando el modelo, una sola hoja, y a usted se la entregan el 8 de marzo. Con la tarjeta para Senado y para Cámara le darán un tercer tarjetón, que es el de las consultas, y allí usted decide si participa o no. Y si decide participar, escogen cuál participa, en la 1, en la 2 y eventualmente si hay una tercera consulta. 1:17, hablamos de economía, noticia importante, noticia gorda que tiene que ver con el negocio del año por ahora, y es como Millicom se va a quedar con la mayoría de las acciones de Movistar. Viene otro gigante que intenta competirle a Comcel, a Claro, en el mundo de la telefonía móvil en Colombia. Paola Sierra. Así es, Ricardo, pues se conoció que la empresa Millicom de Luxemburgo, que es conocida en el país por ser la dueña de Tigo, presentó una oferta pública de adquisición, también llamada OPA, para comprar una parte muy grande de Colombia Telecomunicaciones S.A., que es la compañía que opera comercialmente como Movistar Colombia. En este caso, lo que busca Millicom es comprar entre el 54,68% y hasta el 68,35% de las acciones de Movistar Colombia. En términos simples, esto significa que Millicom quiere quedarse con el control mayoritario de Movistar Colombia como parte de la salida de la empresa española Telefónica del país. Un dato clave es que en noviembre la Superintendencia de Industria y Comercio aprobó con condiciones la unión entre Tigo y Movistar. La razón de esa integración es que podría beneficiar a los usuarios y al mercado porque permitiría bajar tarifas y generar una competencia más equilibrada frente al dominio que hoy tiene Claro, que tiene un poco más del 51% del mercado colombiano. Actualmente, Tigo tiene el 21,59% y Movistar el 16,84%, lo que significa que la integración fortalecería su presencia en el mercado colombiano, en el que tendrían en conjunto un 38,43%. El periodo para aceptar la OPA irá desde este jueves 22 de enero hasta el 4 de febrero del 2026. Una 18 minutos y en medio de lo que significa un cambio de época, una época en la que las corridas de toros, las peleas de gallos y otras tradiciones son mal vistas por unos sectores. Hoy inician las corralejas en Sincelejo y en gran parte de la sabana sucreña, de la sabana cordobesa. Había muchas dudas, don José Palma, porque había unas medidas cautelares que estaban impidiendo que comenzaran las corralejas hoy en Sincelejo. Finalmente, a las 2:30 comienza la fiesta. Ricardo, así es, luego de entregar los requerimientos legales pendientes y también pasar una prueba de resistencia en sus palcos, fue aprobada este martes la realización de las corralejas de Sincelejo, que se extenderán hasta el próximo domingo. El tradicional evento estuvo a punto de ser cancelado, como usted mencionaba, debido a una medida cautelar proferida por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas de Sincelejo, en la que se ordenaba paralizar la construcción del lugar por falta de licencia para ello. Sin embargo, se logró garantizar la seguridad de los cerca de 7,000 personas que, según las autoridades, asistirán a esta cita. Como final puedo decirle que esta podría ser la penúltima corraleja que se desarrolle en el marco de las fiestas del 20 de enero, teniendo en cuenta que a partir de julio de 2027 entrará en vigor las prohibiciones establecidas en la Ley 2385 de 2024, la cual prohíbe corralejas y toda clase de actividades que impliquen el uso de los animales, Ricardo. 1:20, José, pero me pierdo. Entonces, ¿toros no habrá o sí habrá toros? Para esta edición sí habrá toros. Desde las 2 de la tarde saldrá el primero. Claro, 1:20, porque es una tradición. Y ahí está la diferencia en la ley y en los fallos de la Corte Constitucional. Porque corralejas sin toros, pues no serían corralejas. 1:20, cambiamos de tema, hablamos de las noticias del mundo, hablamos de la expectativa por la llegada este miércoles del presidente Donald Trump a Davos. El plato fuerte es el futuro de Groenlandia. Silvia Carrasco, desde Londres. En Davos, Ursula von der Leyen dijo que la respuesta de la Unión Europea a las ambiciones de Trump sobre Groenlandia sería inquebrantable, unida y proporcional, enfatizando que la soberanía danesa es innegociable. Insistió en recordar al presidente Trump que Europa y Estados Unidos son socios. That Arctic security can only be achieved together. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake.
Dice la presidenta de la Comisión Europea que la seguridad del Ártico solo se puede lograr juntos y por eso los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data. La Unión Europea y Estados Unidos, dice, acordaron un acuerdo comercial en julio pasado y en política, como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Sin embargo, Trump no se rige por las prácticas tradicionales. Horas antes de llegar a Davos, publicó en su red social capturas de pantalla de mensajes del presidente francés Emmanuel Macron en los que expresaba su confusión sobre Groenlandia y proponía una reunión del G7 posterior a Davos en París. Trump también expuso un mensaje del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que elogiaba la labor de Trump. Otro foco de controversia es la Junta de Paz para la Reconstrucción de Gaza que Trump quiere firmar en una ceremonia en Davos. Países han expresado su temor a que esa junta se convierta en un rival de facto de la ONU, junta que además otorga a Trump amplios poderes. Francia, el Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Alemania y Canadá rechazan participar en ella. Trump amenazó con imponer aranceles del 200% a los vinos y al champán francés si Macron no asiste a la ceremonia de firma de la Junta. En su discurso en Davos, antes de la llegada de Trump, Macron calificó la coerción arancelaria de inaceptable y defendió la autonomía europea. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests demand maximum concession. Dice Macron, la competencia de Estados Unidos es mediante acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses exportadores, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa. También está acumulando incesantemente nuevos aranceles. Todo eso es fundamentalmente inaceptable, dice Macron, más aún cuando se utilizan como una palanca contra la soberanía territorial. Así es como Donald Trump, que llega recién mañana miércoles al Foro Económico Mundial de Davos, se ha tomado de facto la agenda de la reunión en Suiza. Hablamos de más noticias del mundo. Israel empieza a demoler instalaciones de la ONU, los incendios en Chile y la tormenta solar más fuerte de los últimos 20 años. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Bulldózeres israelíes demolieron estructuras en la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Jerusalén Este. Había cesado ya esta organización todas sus operaciones en este lugar y no tenía más personal de las Naciones Unidas ni llevaba a cabo actividades de la ONU, según indicó el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado. La ONU dijo que esta es una violación grave del derecho internacional, la demolición de sus infraestructuras y de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Los bomberos en Chile luchan para controlar los incendios forestales que se cobraron hasta el momento 20 vidas, 75 heridos, 500 personas en albergues, luego de arrasar con poblados enteros y que se expandían a otra región del sur del país. En Ñuble y en Biobío, bomberos combaten por cuarto día incendios que han consumido cerca de 35.000 hectáreas y destruyeron o dañaron más de 1.000 casas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde. El presidente Boric lo ha dicho, el Estado va a entregar todas las herramientas para dar protección a las personas que han sido afectadas por estos incendios y es muy importante, por tanto, insisto en hacer caso a las instrucciones de la autoridad. Un hombre fue detenido por presuntamente intentar comenzar uno de los incendios allí en el sur de Chile. Y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, emitió una alerta por una tormenta solar originada por una llamarada del sol que podría provocar anomalías en los sistemas en las redes eléctricas y las comunicaciones satelitales, también en los GPS. La tormenta solar, el nivel G4, que es severa, que supone el segundo mayor nivel de alerta desde hace 22 años, tiene en alarma a todas las autoridades. Estas tormentas geomagnéticas implican una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el sol y pueden afectar distintas tecnologías. También permiten ver auroras boreales espectaculares en latitudes poco habituales. Por ejemplo, en el norte de los Estados Unidos, una 25, don Octavio, buenas tardes. El abrebocas deportivo hoy tiene que ver con una muy interesante fecha de la Champions League. Yo salgo de aquí y me voy de una a ver fútbol. A las 3 de la tarde empiezan los partidos interesantes. Y va a poner el canal de YouTube de Blue Radio. Va a poner el canal de YouTube de Blue Radio y lo voy a escuchar a usted. Bueno, sí, señor. Perfecto. Estaremos hablando de eso, Richie, porque, como bien dices, comienza una jornada de Liga de Campeones de Europa que ya tiene un partido terminado. Jugó el Brujas de Bélgica. En este momento está jugando
el Manchester City, el equipo de Guardiola, que no atraviesa una buena situación. Luego de perder el clásico frente al Manchester United, está perdiendo 2-0 en este momento frente al Bodo Glimt. En un rato se juegan el resto de los partidos. También hablaremos del regreso del Cúcuta Deportivo a la primera división del fútbol colombiano, que terminó con una derrota en el General Santander. También hablaremos de la selección de Venezuela de fútbol, que en medio de sus inconvenientes anunciaron hoy a un nuevo director técnico con pasado en el fútbol colombiano. Así que todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.